Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones logarítmicas. Son estas ecuaciones de aquí. Este es un ejercicio que me enviaron a través del grupo de Telegram. Si aún no eres parte del grupo de Telegram, te voy a dejar el enlace en el primer comentario de este video para que te unas. Es este enlace de aquí. Y también te invito a que me sigas a través de mis redes sociales. Ahí puedes enviarme tus ejercicios, dudas y demás. Y bueno, pues ahí te oriento o los resuelvo en video o en fotos. Bueno, para resolver este sistema de ecuaciones vamos a hacerlo de forma ordenada, así que primero vamos a ponerle número a las ecuaciones. Esta va a ser la ecuación 1, 2 y 3. Y lo que vamos a hacer en primer lugar, bueno, pues es simplificar, tratar de simplificar estas ecuaciones. Observen que aquí adentro tenemos una variable elevada a un exponente y ahí conocemos que hay una propiedad de los logaritmos que nos permite bajar estos exponentes multiplicando. Solamente que hay que tener cuidado porque en este caso tenemos logaritmo elevado al cuadrado. Entonces, este cuadrado también va a afectar a este término cuando baje multiplicando. Para hacerlo todo de forma ordenada, vamos a escribirlo primero de la siguiente manera. En lugar de escribir logaritmo al cuadrado, vamos a escribirlo así. Todo entre corchetes elevado al cuadrado. Este logaritmo al cuadrado es lo mismo, significa exactamente lo mismo que si tuviéramos el logaritmo de esto de acá, todo ello elevado al cuadrado. Solamente que por comodidad se suele poner este cuadrado aquí después del logaritmo para no tener que estar escribiendo siempre estos paréntesis, ¿sí? Es comodidad simplemente, pero es lo mismo. Y entonces, ya escrito de esta manera, podemos usar la propiedad que les mencionaba. El logaritmo de una cantidad elevada a un exponente, bueno, pues se puede calcular bajando el exponente y multiplicando por el logaritmo. Bueno, pues en este caso entonces el exponente, que es logaritmo de y, va a bajar aquí multiplicando al logaritmo de z. Pero todo esto va a quedar elevado todavía al cuadrado. Entonces, lo que hacemos aquí ahora es aplicar el cuadrado a cada factor. Nos va a quedar entonces logaritmo al cuadrado de y por logaritmo al cuadrado de z, de esta manera. Bueno, pues esto es lo que hemos logrado simplificar en la primera ecuación. Vamos a escribirlo por acá. Bueno, vean que la segunda ecuación es exactamente lo mismo, solamente están cambiando las variables. En este caso aquí ya la base es x, mientras que acá arriba en el exponente tenemos z. Pero podemos hacer exactamente el mismo proceso que antes, o sea, bajar este logaritmo de z, que es exponente, va a bajar multiplicando y ya sabemos que va a quedar al cuadrado, por lo que vimos aquí, ¿sí? Entonces ya no voy a volver a repetir eso, ya simplemente esta ecuación al simplificarla queda así. El logaritmo de z baja, pero va a elevarse también al cuadrado y va a multiplicar el logaritmo cuadrado de x. Y aquí lo mismo, este logaritmo de x va a bajar multiplicando y también se va a elevar al cuadrado y va a multiplicar el logaritmo cuadrado de... Bueno, pues entonces este sistema de ecuaciones va a ser más fácil de resolver escrito de esta manera que escrito de esta forma donde teníamos exponentes. Acá ya no tenemos exponentes en las variables. Bueno, pero ¿cómo resolvemos ahora estas ecuaciones? Bueno, primero vamos a ponerles número, ecuación 4, 5 y 6 para escribir todo de forma ordenada. Y lo que debemos tratar de hacer es de alguna manera eliminar las variables. Que al final nos quede una ecuación que solamente dependa de una variable. Por ejemplo, que solamente dependa de la x, que no tenga ni y ni z. Y para conseguir esto, una forma de hacerlo podría ser dividiendo un par de ecuaciones. Digamos que tomamos la primera ecuación y la segunda de aquí, bueno, la ecuación 4 y la ecuación 5, y las dividimos. Entonces, vean que si las dividimos, se nos elimina la z. Porque el logaritmo de z entre el logaritmo de z, bueno, pues nos va a dar 1. Estamos dividiendo la misma cantidad. Y nada más nos va a quedar x y y en esta ecuación. Luego podemos hacer lo mismo con esta ecuación y la tercera. Y luego ya podríamos, bueno, pues ahí mediante álgebra, ir simplificando las cosas, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Así que dividimos la ecuación 4 entre la ecuación 5. Pero siempre que vamos a hacer una división, debemos preguntarnos si es válido hacer la división. ¿Por qué? Porque recuerden que la división entre 0 no está definida. O sea, antes de hacer una división debemos estar seguros de que aquello entre lo que estamos dividiendo es una cantidad distinta de 0. Pero en este caso no sabemos si es distinta de 0 porque no sabemos ni siquiera cuál es la solución del sistema. Entonces, ¿qué tal si esta ecuación, la ecuación 5, entre la que estamos dividiendo, fuera 0? O sea, que esto de acá fuera 0. ¿Qué pasaría en ese caso? O sea, ¿qué ocurre si b cúbica logaritmo de y es 0? Bueno, pues en ese caso no podríamos hacer la división. Pero vamos a analizar qué pasa en este caso. Si b al cubo logaritmo de y fuera 0, bueno, pues este b al cubo se puede pasar dividiendo. 0 entre b al cubo es 0. Y entonces nos queda que el logaritmo de y vale 0. Y esto significa entonces que y vale 1. Porque recuerden que el logaritmo de algo es 0 solamente si este algo es 1. Es el único valor para el cual el logaritmo vale 0, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que y vale 1. Pero si y vale 1, podemos ahora sustituir en la ecuación 4 y nos queda entonces lo siguiente. Queda a cúbica logaritmo de x igual a logaritmo cuadrado de 1 por logaritmo cuadrado de z. Pero logaritmo de 1 es 0 otra vez. Entonces aquí nos va a quedar 0 por logaritmo cuadrado de z. Bueno, pues esto va a ser 0.
O sea, a cúbica logaritmo de x vale 0. Y otra vez es como lo de acá arriba. De aquí vamos a pasar de la cúbica dividiendo y nos va a quedar logaritmo de x igual a 0. Y entonces x vale 1. Entonces tenemos que y vale 1 y x vale 1. Y ahora sustituyendo en la ecuación número 6, bueno, pues vamos a tener que c cúbica logaritmo de z va a ser logaritmo cuadrado de 1 por logaritmo cuadrado de 1. Estos valen 0. Y entonces ahí tenemos que el logaritmo de z vale 0. O sea que z vale 1. Es decir, si y vale 1, lo que implica esto es que x vale 1 y que z vale 1. ¿Sí? De la misma manera, si hubiéramos partido de que x vale 1, bueno, pues entonces y vale 1, z vale 1. Y si hubiéramos partido de que z vale 1, bueno, pues eso implicaría que x vale 1 y y vale 1. O sea, si una de las variables vale 1, las otras dos van a valer 1, siempre. No puede ocurrir que una de ellas valga 1 y las otras no valgan 1. Por la forma en la que está hecho el sistema, siempre que una de ellas valga 1, las otras dos también valen 1. Y vean que esto cumple el sistema, porque si sustituimos cada variable en 1, bueno, pues del lado izquierdo se nos va a generar un 0 en cada caso, y del lado derecho un producto de ceros, bueno, pues va a ser 0 también. Entonces, una solución que ya acabamos de encontrar por inspección, bueno, pues es la solución x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1. Esta es una solución. ¿Sí? Y vean que siempre que una de ellas vale 1, las otras dos deben valer 1. No puede pasar que x vale 1 y que, por ejemplo, y valga 2 y z valga 3. No. Si una vale 1, las otras dos también. Entonces, ahora lo que vamos a suponer es pues que x es distinto de 1, y distinto de 1, z distinto de 1, para encontrar otras soluciones. ¿Sí? O sea, ya tenemos una solución posible, x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1, pero nos interesa saber si podrían existir otras soluciones que no sean tan evidentes a partir del sistema. Entonces vamos a buscar soluciones que sean distintas de 1. Y en ese caso, entonces, como y es distinto de 1, bueno, pues el logaritmo de y no puede ser 0. Por lo que ahora sí podemos dividir la ecuación 4 entre la ecuación 5, porque ahora sí estaríamos seguros de que no estamos haciendo una división entre 0. Entonces vamos a hacer esa división. Entonces dividimos la ecuación 4 entre la ecuación 5, eso significa a cúbica logaritmo de x entre b cúbica logaritmo de y, eso del lado izquierdo, y del lado derecho, bueno, pues dividimos esta cantidad entre esta cantidad, aquí está, y entonces se nos simplifica el logaritmo cuadrado de z, al dividirlos esto nos da 1, y luego este logaritmo cuadrado de x que está dividiendo pasa multiplicando acá, entonces al multiplicar este logaritmo de x por logaritmo cuadrado, bueno, pues eso nos va a dar logaritmo al cubo. Lo mismo aquí, este logaritmo de y va a pasar multiplicando acá, entonces logaritmo por logaritmo cuadrado nos va a quedar logaritmo al cubo de y. También este b cúbica lo pasé multiplicando. Y entonces vean lo que tenemos. Tenemos una igualdad entre dos cubos. ¿Sí? Esto es un cubo, esto es otro cubo. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues podemos sacar raíz cúbica en ambos lados de esta igualdad. Sacamos raíz cúbica. La raíz cúbica de un número, bueno, en este caso no hay ningún problema en cuanto a las soluciones, porque al tratarse de números reales, sacar raíz cúbica, bueno, pues nos va a dar exactamente una solución. ¿Sí? No es como en el caso de la raíz cuadrada, que al eliminar la raíz cuadrada con un cuadrado hay que considerar el valor absoluto, porque puede pasar que tengamos, bueno, pues dos casos, ¿no? Pero en este caso no, en el caso de la raíz cúbica no hace falta hacer valor absoluto ni nada de eso. Directamente el cubo se cancela con los exponentes. Y entonces nos queda a por logaritmo de x igual a b por logaritmo de y. Bueno, vean que partimos nosotros de unas ecuaciones complicadas y hemos llegado a algo bien simple. A logaritmo de x igual a b logaritmo de y. Esto nos va a servir bastante. Esto lo hicimos a partir de dividir ecuación 4 entre ecuación 5. Y luego de aquí, bueno, podemos pensar qué pasaría si ahora dividimos la ecuación 4 entre la ecuación 6. Como las ecuaciones son muy parecidas en realidad, vamos a llegar a otra igualdad parecida a esta de acá, una igualdad simple. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente eso. Dividimos ecuación 4 ahora entre la ecuación 6 y haciendo todo el proceso de simplificar y demás, sacar raíz cúbica y todo eso, vamos a llegar a que a logaritmo de x debe ser igual a c logaritmo de z. ¿Sí? Ya no lo voy a hacer aquí todos los pasos. Si quieren ustedes los hacen en su libreta, pero bueno, pues es básicamente lo mismo y bueno, pues obtenemos una igualdad parecida. Entonces vean que tenemos logaritmo de y en términos de logaritmo de x y también logaritmo de z en términos de logaritmo de x. Esto es precisamente lo que nos va a ayudar a eliminar de la primera ecuación la y y la z, para que nada más nos quede en términos de x. O sea, aquí en este logaritmo de y vamos a sustituir este logaritmo de x y acá en logaritmo de z vamos a sustituir el logaritmo de x y entonces ya nada más nos va a quedar la x y vamos a poder resolver esa ecuación. Pero para poder sustituir necesitamos terminar aquí de despejar, así que esta b que está multiplicando pasa dividiendo y entonces nos queda que el logaritmo de y es el a dividido entre el b que pasó por logaritmo de x. De la misma manera aquí, este se pasa dividiendo y entonces nos queda que es a entre c logaritmo de x, el logaritmo de z. Entonces ya estas dos ecuaciones que obtuvimos vamos a sustituirlas en la ecuación 4. Entonces sustituyendo en la ecuación 4 obtenemos esto de acá. Vean que aquí tenemos logaritmo al cuadrado. Entonces de nuevo recuerden que logaritmo al cuadrado de y significa logaritmo de y todo ello elevado al cuadrado. Y el logaritmo de y dijimos que es a entre b logaritmo de x. Entonces por eso aquí queda a entre b logaritmo de x, todo esto elevado al cuadrado. Lo mismo para el caso del logaritmo cuadrado de z. Es esto de aquí, todo esto elevado al cuadrado.
Y en esta ecuación la única variable ahora es la x, entonces ya la podemos resolver. Vamos a elevar al cuadrado primero y multiplicamos. Entonces aquí queda a cuadrada por a cuadrada, eso es a cuarta, aquí va a quedar b cuadrada, aquí va a quedar c cuadrada, y aquí va a quedar logaritmo al cuadrado por logaritmo al cuadrado, bueno, pues eso es logaritmo a la cuarta. Ahora podemos pasar este a cuarta que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, el b cuadrada c cuadrada que está dividiendo pasa multiplicando, entonces queda a cúbica por el b cuadrada c cuadrada que pasó multiplicando, el a cuarta pasó dividiendo, y este logaritmo de x que teníamos aquí multiplicando lo pasamos dividiendo al lado derecho porque se puede simplificar con este de acá. Entonces simplificamos los exponentes, aquí se va a eliminar, bueno, pues un logaritmo de arriba con uno de abajo, y entonces nos van a quedar 3 logaritmos arriba, o sea, logaritmo al cubo. Recuerden que los exponentes se restan, 4 menos 1 es 3, y lo mismo en el caso de la a este 4 le restamos este 3 y nos queda un 1, pero nos queda un 1 en el denominador, entonces va a quedar la a aquí en el denominador. Finalmente quitamos el cubo sacando raíz cúbica, entonces nos queda que logaritmo de x es la raíz cúbica de esta fracción, que se puede separar así, raíz cúbica de b cuadrada c cuadrada entre raíz cúbica de a. Y finalmente para obtener x, quitamos el logaritmo pasándolo como base de una potencia. Como este es un logaritmo que no nos especifica la base, se suele entender que es logaritmo de base 10, ¿sí? Cuando es logaritmo de base e, se pone ln, logaritmo natural, aunque a veces en matemáticas avanzadas también se representa el logaritmo de base e como log. Entonces también puede ser que aquí sea base e, ahí tendría que haber bueno, una especificación o ya dependiendo del contexto o del nivel en el que estemos estudiando esto, pero bueno, a nivel más básico se suele interpretar que el logaritmo escrito así es de base 10, así que yo lo voy a interpretar de esa manera en este ejercicio. Entonces este logaritmo lo quitamos pasándolo como base 10 de esto en el exponente. Si esto fuera un logaritmo natural, bueno, pues simplemente en lugar de poner el 10 tendríamos que poner e, ¿sí? Bueno, ahí tenemos ya entonces la respuesta para x. Bueno, ¿y ahora qué hacemos para obtener y y z? Porque nos faltan esos valores. Pues es muy fácil. Ahora ya a partir de aquí sustituimos el valor del logaritmo de x que habíamos obtenido y terminamos de despejar. Vamos a hacerlo. Entonces para el y, en lugar aquí del logaritmo de x ponemos toda esta fracción. Y bueno, hay que simplificar este producto. Tenemos a entre b multiplicado por esta expresión. Para simplificar podríamos meter esto dentro de la raíz cúbica, esto dentro de la raíz cúbica y luego hacer esta de exponentes, o podemos usar exponentes fraccionarios. Todo esto es álgebra elemental. Yo asumo que ustedes ya lo conocen. Lo voy a hacer yo mediante exponentes fraccionarios. Aquí, bueno, la a pasa igual. Esto es b elevado a 2 tercios, c elevado a 2 tercios. Y abajo nos queda b por a elevado a 1 tercio. Y ahora simplificamos restando exponentes. Entonces aquí nos va a quedar un 1 menos 2 tercios. Eso es 1 tercio en el denominador, porque es donde está el exponente mayor, que es el 1. Mientras que acá este a tiene exponente 1 y acá tiene 1 tercio. Entonces 1 menos 1 tercio nos da 2 tercios en el numerador, que es donde está el exponente mayor, ¿sí? Y este c a la 2 tercios pasa exactamente igual. Entonces nos va a quedar aquí raíz cúbica de a cuadrada c cuadrada entre raíz cúbica de b. Ese es el logaritmo de y. Y para terminar de despejar, quitamos el logaritmo, pasa como base 10. Y bueno, queda entonces 10 elevado a todo esto de acá. O si fuera logaritmo natural, bueno, pues sería base e. Base e aquí. Pero bueno, yo lo tomo como 10. Ahora vamos a hacer el otro, logaritmo de z. Es exactamente lo mismo. A entre c por lo que vale el logaritmo de x, que es todo esto de aquí. Convertimos en exponente fraccionario, hacemos restas y escribimos como raíz cúbica. Y entonces nos queda que z es 10 elevado a esta expresión. Y ahí tenemos ya la solución, ¿sí? Recuerden que hay dos soluciones. La primera que ya vimos que es la trivial, podríamos decirle, porque es muy fácil de obtener a partir de este sistema, que es x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1. Y la otra que es la solución, bueno, pues más interesante, que es esta de aquí. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.